Dios poderoso, Dios bueno, bondadoso, que tú eres el que nos bendice y nos da, Señor, las pautas a través de tu palabra, Señor, para poder resolver nuestros problemas, para poder andar en justicia, Señor, caminar en rectitud, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites reunirnos, Señor, entre hermanos para aprender de ti, para analizar tu palabra, Señor, para comerla, Señor, y que podamos digerirla, que podamos entenderla, que podamos ponerla por obra, Señor, hacerla parte de nuestra vida y que se escriba en las tablas de nuestro corazón, Señor poderoso. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor y te rogamos, Señor, que envíes bendición también hacia el hogar de cada uno de tus hijos, Señor, los que están conectados, aquellos que no lo han podido hacer, Señor, y a cada uno de tus hijos, Señor, nuestros hermanos de la iglesia, Señor, envía de bendición también, bendito Dios, en el nombre de Jesús te bendecimos con todo nuestro ser, Señor, nuestra alma te bendice, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Enséñanos tu palabra. Enséñanos tu verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón. Padre, abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. A tu palabra. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, Señor. Te anhelamos más cada día, Padre. Te anhelamos, oh mi Dios. Perdona, Padre, toda ociosidad en nosotros, Padre. Sana toda enfermedad también. Limpia, Señor, toda impureza, todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, purifica, Señor, los corazones, las almas. Ahí donde están mis hermanos, Señor. Si hay alguno enfermo, Padre, levántalo en el nombre de Jesús. Sé tú sanando, Señor, obrando poderosamente en sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, poderoso Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanas. Me da gusto que estén ahí. Vamos a iniciar ya. Mientras se van conectando más hermanos, vamos a iniciar ya. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a Daniel. Vamos al libro de Daniel. El profeta Daniel, ¿verdad? Nos detuvimos, hermano, con el profeta Daniel. Estábamos estudiando los profetas de la Biblia y nos detuvimos en el profeta Daniel para estudiar más a fondo el libro de Daniel. Habrán cosas, hermano, que todavía el Señor seguirá mostrando más adelante que podamos predicar acerca de eso. Pero nos quedamos, hermano, en el capítulo 9, ¿verdad? Fíjese, ya hemos venido hablando del libro de Daniel. Y como le decía, porque Cintia y mi hermana Tatiana, ¿verdad? No habían estado en los estudios anteriores. Y para todos los hermanos que después también escuchen y se conecten. El libro de Daniel es un libro profético. Es un libro que habla de los últimos tiempos. Es un libro que habla de problemas que tenía el pueblo de Israel en el momento, en la circunstancia que ellos vivían, que acuérdese que ellos eran esclavos. Ellos habían sido esclavos, ¿no es cierto? Desde el profeta Jeremías, que fueron dispersados. Vinieron los babilónicos y los conquistaron, ¿no es cierto? Y ellos fueron esclavos. Entonces, ya habían pasado una esclavitud anterior con José, acuérdese, en Egipto, y ahora habían ya sido hechos libres. Pero nuevamente vuelven a ser esclavos, hermano, vuelven a ser esclavos acá de los babilónicos. Entonces, después pasaron a ser esclavos de los persas, ¿sí? De los medos, de los persas, porque los persas conquistaron a los babilónicos. Y es así como hemos ido viendo cada uno de los capítulos, cómo Dios va a tratar al mundo. Entonces, como que el problema de Israel, hermano, que era un problema inmediato, era un problema de ese momento, que ellos eran esclavos. Como que el Señor, hermano, le va mostrando a Isaías las cosas que van a suceder en ese momento, más adelante y también al final de los tiempos, al final de la historia de la humanidad. Entonces, así como aparece, por ejemplo, hasta el capítulo 6, nosotros tenemos la historia de lo que pasaba con Daniel, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el capítulo 7 aparecen la visión de las 4 bestias.
Y cada una de esas bestias representaba, acuérdense, representa los imperios que se han levantado y que han de ser, hermano, destruidos. Y también acuérdese que Dios le da a Nabucodonosor también, al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, le da la revelación de los últimos tiempos también, porque acuérdese que ese rey quiso saber qué acontecerá en los últimos tiempos, más adelante, en un futuro. Entonces Dios le reveló, aunque él no entendía, pero fue Daniel el que interpretó el sueño, hablando de la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2, ¿no es cierto? Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, que habla de varios imperios. Es una estatua, ¿verdad? De su cabeza, sus hombros, el pecho, digamos, sus piernas y sus pies. Entonces son varios imperios, varios reinos que van a aparecer, y el último, el del anticristo. Hace referencia ahí en el capítulo 2, y también en la visión que Dios le da a Daniel en el capítulo 8, también habla de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Acerca de los reinos que se han de levantar, la visión del macho cabrío y del carnero. Entonces es la interpretación, hermano, de los reinos que van a aparecer en los últimos tiempos. Y el último, como le dije, ¿verdad? El del anticristo. Entonces van apareciendo varios imperios. Babilonia, va apareciendo Persa, Media y Persa, va apareciendo también los griegos, el imperio griego, después aparece el imperio egipcio, después aparece el imperio romano también. Entonces están todos esos imperios, y por último aparece el imperio del anticristo, ¿verdad? Que es una mezcla de religión con poder, ¿no? Entonces hablamos en este caso hablamos del imperio romano que todavía vive, todavía existe a través de la Iglesia Católica, ¿no? Que es un imperio, a la final es un imperio que todavía no ha sido destruido, porque Roma es una ciudad y aparte de todo el mundo. Entonces esa es el Vaticano, digámoslo así. Todavía es la secuencia del imperio romano y no ha sido destruido todavía. Entonces todo eso está profetizado, todo está profetizado, todo lo que iba a pasar está profetizado en el libro de Daniel, también en Apocalipsis. Entonces ahora vamos a estudiar ya el capítulo 9. Hemos ido estudiando capítulo por capítulo y vamos a leer el capítulo 9, ¿sí? Vamos a leer. Abran sus Biblias ahí, mis hermanos. Vamos a leer ese capítulo. Sí, preparen sus Biblias ahí, Daniel capítulo 9. Y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Cintia, por favor, ayúdenos leyendo. Ya vamos desde el 1. 9:1. Amén. Oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Hasta ahí nomás, un ratito. Gracias, Cintia. Fíjese la confesión del pueblo. Daniel está orando por su pueblo. Pero ¿por qué Daniel ora por el pueblo? ¿Por qué Daniel está orando por el pueblo? Porque Daniel, fíjese que un día Daniel se pone a ver, a meditar en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías,
Y él se pone a ver, hermano, ya habían pasado ellos varios años ya siendo esclavos. Entonces Daniel se pone a meditar, se pone a revisar el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y se da cuenta que la profecía del profeta Jeremías era para 70 años. Entonces, el tiempo que el pueblo de Israel, el juicio de Dios para el pueblo de Israel era 70 años por haber dado la espalda a Dios. Eran 70 años. Entonces, Daniel, hermano, su corazón ¿cómo le diría, hermano? Se emociona su corazón porque ya llega el momento, ya llega la hora de la libertad. Ya es momento llega el tiempo del cumplimiento del castigo, podríamos decirlo así, de Dios hacia ellos. Daniel desde jovencito fue esclavo, él no fue libre, desde jovencito dice que los llevaron a Babilonia y tuvo que vivir, ¿verdad?, junto a otros más, que eran Daniel y sus amigos, aparecen 4 amigos, dice la palabra que eran de familias, hermano, podríamos decirlo, de los gobernantes del pueblo. Entonces eran familias privilegiadas, podríamos decirlo así, pero eran ellos hijos de gente importante, digamos. Entonces, aún así, cuando fueron esclavos, no importó nada, ni clase social, ni nada, fueron esclavos. Pero había algo en el corazón de Daniel, había un espíritu diferente, como lo hemos visto ya en la palabra, en Daniel y en sus amigos. Por eso es que los echaron al horno de fuego, por no quererse arrodillar delante de la estatua de Nabucodonosor. Más adelante, el rey Darío, ¿verdad? Ya cuando vienen los persas, lo echan en mano al foso de los leones y el Señor los cuida, el Señor los libra, el Señor los guarda. Entonces, mire, este corazón de este varón, Daniel, que era alguien que, hermano, verdaderamente meditaba, hermano, en las cosas de Dios. Estaba ahí, oraba 3 veces al día, abría sus ventanas, dirigía su oración hacia Jerusalén. Estaba ahí, amaba, hermano, su pueblo, amaba podríamos decir, el pueblo de Israel, amaba la promesa de Dios. Entonces, estaba él revisando el libro de Jeremías, el libro de los profetas, y se da cuenta que ya va a terminar el juicio de Dios. Pero él no se pone, Señor, ¿por qué es injusto? ¿Por qué yo he tenido que ser desde joven, he tenido que ser esclavo, Señor? Mire, Daniel no se pone a reclamarle nada a Dios. Y usted en la palabra jamás le va a ver a Daniel reclamándole a Dios algo. Y Daniel no reclama nada. Daniel sencillamente teme a Dios, busca a Dios y ama a Dios, sea cual sea la circunstancia en la que le tocó vivir. Entonces, Dios honra a los que le honran. Dios levanta a los humildes, pero aplasta a los altivos, dice su palabra. Entonces, Daniel, muy humilde delante de Dios, Daniel, alguien que buscaba constantemente las cosas de Dios. Daniel no fue, hermano, Daniel no sufrió lo que muchos otros pudieron haber sufrido siendo esclavo, sino que Daniel fue guardado por Dios. Aún siendo esclavo, podríamos decir que Daniel era libre. Daniel era libre, hermano, porque su corazón estaba hacia Dios. Entonces, le prohíben orar y Daniel empieza a orar 3 veces al día. Si oraba una vez, le prohibieron, ahora empieza a orar 3 veces al día. Fíjese, el rey Darío dice, da un juicio, un edicto, que nadie ore a su Dios durante 30 días, sino solo a él, a Daniel, al rey Darío. Este rey era persa. Entonces Daniel dice, no, yo no voy a dejar de orar. Y empieza a orar más bien 3 veces al día. Entonces mire cómo ese corazón de Daniel, hermano. Y aquí vale aplicar algo. Mire, a veces los gobiernos lanzan edictos y lanzan leyes y lanzan cosas, ¿verdad? Que muchas veces van a llevar a la gente, van a llevar al pueblo, ¿verdad? A hacerles daño a la misma gente. Ah, es tan, podríamos decir, el pasaje donde les prohíben orar. Uno podría pensar, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si a nosotros no nos prohíben orar, no nos prohíben hacer nada de eso. Es más, me parece exagerado, me parece una locura. Bueno, sí pasó,
A Daniel le prohibieron orar a todo el pueblo, a todos ellos les prohibieron orar, pero sí tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con nosotros. Y aquí se aplica lo que Dios dice. Por un lado, alguien decía que Dios nos puso, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento lo dice, que tenemos que obedecer a las autoridades. Y es verdad, tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que orar por los gobernantes, dice la palabra. Pero cuando los edictos de los gobernantes van en contra de la palabra de Dios, la iglesia no está obligada a obedecer los edictos de los gobernantes, porque a la final son hombres imperfectos. Entonces la iglesia tiene que permanecer obedeciendo a Dios. Y aquí viene lo que Dios le dice y lo que el apóstol Pedro dice a los fariseos y a los saduceos. Les dice, examinen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, o es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso la iglesia tiene que caminar por fe. La iglesia tiene, y Daniel es el ejemplo de una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu de Dios. Entonces, el cristiano no puede vivir toda su vida ciegamente a las autoridades terrenas, sino que tiene que examinar lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, las cosas que están buenas y las cosas que destruyen, las cosas que están malas. Y ahí es cuando la iglesia tiene que caminar por fe, obedeciendo a Dios, obedeciendo al Señor. Mire, entonces, los gobernantes siempre se van a equivocar, los jueces se van a equivocar. Usted lo mira ya, ya sentenciaron al policía que mató a un ladrón, ¿verdad? Por defender a un joven, ya le dieron, me parece que son 3 años de cárcel. Si se da cuenta cómo se equivocan, hermano, los jueces, los principales, hermano, y es que la maldad está en el corazón de la gente y la educación no quita, hermano, la educación no quita la maldad del corazón. Lo único que regenera al hombre es la palabra de Dios. Entonces no piense usted que por más ser más educados, tener más títulos, vamos a ser menos malos. No, no es así. Podemos tener lleno de títulos y podemos ser muy malos, muy malvados. Y eso está demostrado, hermano. Usted solo es cosa de examinar cómo vive el mundo, nada más. Entonces, lo que regenera al mundo no es la educación. Así que usted considere cuando usted dice la mejor herencia que puedo dejarle a mis hijos es la educación. No, esa no es la mejor herencia. Es una herencia, pero no es la mejor. La mejor herencia es que ellos aprendan a conocer a Dios, que tengan temor de Dios. Esa es la mejor herencia que usted puede dejar a sus hijos, que ellos busquen a Dios, que ellos amen a Dios, porque eso va a cambiar sus corazones, va a regenerar sus almas. Entonces, Daniel es el ejemplo de una iglesia activa, hermano, una iglesia, un cristiano lleno del Espíritu de Dios, un cristiano que se mueve por fe. Yo me imagino si alguna vez Daniel se enfermaba, yo creo que sí, porque Daniel era un hombre común y corriente como nosotros, pero había un espíritu diferente en Daniel. Pero yo creo que en toda circunstancia Daniel trataba de ser fiel a Dios y vivir honrando a ese Dios. Porque Daniel, hermano, si había algo en Daniel y en sus amigos que los echaron al foso de los leones, era determinación, la determinación de honrar a su Dios. Y eso tiene que haber en nosotros, la determinación de honrar a Dios. Entonces, Daniel está meditando y en una de sus estudios, lo que él está leyendo del profeta Jeremías, Dios le revela y Daniel se da cuenta. Hey, son 70 años, va a terminar el exilio, va a terminar ya. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Daniel no le reclama nada a Dios, Daniel se pone a orar y le dice, Señor, tú no eres culpable de nuestro sufrimiento, nosotros somos culpables de nuestro propio sufrimiento. Hemos sido desobedientes, dice. Fíjese, ¿cómo dice lo que acaba de leer nuestra hermana Cintia? En el 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza, dice, ¿verdad? Oración, ruego, ayuno. Mire usted, se puso a ayunar, se puso a orar. Ruego y ceniza es humillación, es una actitud de humillación, de humildad. Y mire lo que dice, y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice. Todo lo que nos pasa es por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado, dice. Mire, por nuestro propio pecado.
es por nosotros. ¿Quiénes pecaron? Daniel dice, ¿quiénes pecaron? Bueno, pecaron los reyes. Mire, los reyes. ¿Quiénes más pecaron? Los príncipes, los hijos de los reyes. ¿Quiénes más pecaron? Nuestros padres. Mire, nuestros padres, dice. ¿Quiénes más pecaron? Nosotros. Wow, hermano, si Daniel, yo pude, examinando, Daniel no tenía la culpa de nada, no, pero él, hermano, también se involucra en eso. Hemos pecado, dice, todos pecamos. Por eso es que, hermano, el que entiende el evangelio entiende que delante de Dios no hay un inocente, no hay nadie inocente. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Entonces él reconoce ese pecado, el pecado del pueblo, el pecado de las familias, dice, el pecado de los padres, de los hijos, de los reyes, de los príncipes. Todos pecamos. Y algo más dice después, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mire lo que está diciendo el profeta Daniel. Entonces, se acerca el cumplimiento de los 70 años ya. ¿Qué hace Daniel? Se pone a orar, a rogarle a Dios que tenga misericordia del pueblo. No, es que, Señor, tú estás obligado a bendecirnos, Señor, tú estás obligado, somos tus hijos, somos tu pueblo, estás obligado a ayudarnos. No, esa no es la actitud, hermano. Por eso esas oraciones que muchas veces se escuchan, se ven en la televisión, se escuchan en la radio, que Dios está obligado. Hermano, Dios no está obligado a nada. Dios es Dios. No lo podemos poner entre la espada y la pared. Cuando usted necesite algo de Dios, ruéguele a Dios, hermano. Tome una actitud de humildad. Y fíjese lo que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitemos serán añadidas conforme a su voluntad. Hermano, si yo pudiera aumentarle ahí, pudiera decir, o parafrasear, mejor dicho, todo lo que esté en su voluntad, todo lo que nos convenga, todo lo que nos haga bien, será añadido, ¿no? Entonces, mire, se acercan ya los 70 años y ya el Señor Daniel empieza a clamar. ¿Qué dice más adelante? Ayúdenos leyendo. A ver, vamos a ver. Mayrita, ayúdenos leyendo, por favor. El 9:7 de Daniel. Daniel 9:7. Bendiciones. Lea nomás, Mayrita. Daniel, ¿cómo le era? Daniel Como 9, recién me conecto. Porque está... sí, Daniel 9:7. 9:7. Ya, espérame un ratito, hermano. Ya, no se preocupe. Sé que una Biblia media rara. No, 9:7. sí, lea nomás. Tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y toda Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hasta ahí nomás. Gracias, Mayrita. Sí se está dando cuenta lo que yo le decía, Ya, mi hermano, gracias. los gobernantes se equivocan.
Por eso la iglesia tiene que obedecer a Dios antes que a todo. Y tiene que examinar bien lo que viene. Mire lo que está diciendo Daniel, el profeta Daniel. ¿Por qué nosotros fuimos arrastrados tras lo malo? Por nuestros gobernantes, dice, los gobernantes de Israel los llevaron al pueblo, hermano. Mire, los patriarcas en la Biblia, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, viene José, y con José viene la esclavitud. Después, hermanos, son librados con Moisés, y viene el tiempo de los jueces. ¿Y quiénes gobernaban ahí? ¿Quiénes gobernaban al pueblo de Dios? Era Dios a través de los profetas y a través de los jueces, que muchas de las veces los mismos profetas eran jueces. Dios dio al pueblo profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desvíe. Entonces el ministerio profético sujeta, el ministerio profético sostiene a la iglesia ligado a la palabra de Dios. Por eso cuando alguien le diga, viene un profeta tal, usted, ¿y qué es qué predica, qué enseña? Ya, ¿cómo usted reconoce a un profeta de Dios? Porque el profeta siempre va a hacer volver al pueblo hacia Dios. El profeta de Dios siempre va a llevar al pueblo al arrepentimiento, a la santidad, a buscar más a Dios, a amar más a Dios, volverse su corazón a Dios. Ese es un profeta. No el que viene, hermano, y empieza a hacer milagros aquí, milagros allá. Ese no, mire, el ministerio profético no se trata de hacer milagros. Los profetas hicieron milagros cuando, muy pocas veces, pero cuando el Señor les permitía hacerlo. Pero no iban por ahí haciendo milagro a todo mundo, hermano. No. Entonces, él está diciendo que los profetas formaron parte importante de que el pueblo no se desvíe. Es necesario tener profetas en una iglesia, es necesario ser guiado por la palabra profética, es necesario escuchar a los profetas, y muchos ministros deben ser profetas, muchos pastores, a mi criterio personal, esto es algo mío, todos los pastores deberían ser profetas o tener el ministerio profético. Todos los pastores deberían tener el ministerio profético. Si no, no van a poder guiar al pueblo de Dios. O debería haber un profeta dentro de la iglesia, o debería haber un profeta dentro del ministerio para poder sostener al pueblo de Dios, porque el corazón de la gente siempre se desvía de Dios. Entonces, dos cosas aquí. Él está hablando de los profetas, un puntal, hermano, un puntal muy importante dentro del pueblo. ¿A quién no obedecimos? A los profetas, dice Daniel. ¿A quién desobedecimos? A los profetas. A los profetas que tú, Señor, nos enviaste, siempre nos estuvieron diciendo, vuélvanse a Dios, vivan en santidad, arrepiéntense. No los oímos, no los escuchamos, hicimos nuestra propia voluntad. ¿Quiénes nos llevaron a ser, quiénes fueron nuestros guías? Los reyes. Después del tiempo de los profetas en Israel, con Moisés libera al pueblo de Egipto, vienen los jueces, los profetas, y después de los jueces vienen los reyes, y el primer rey es Saúl, el rey Saúl, al que Samuel, el último profeta de Dios, le puso como rey. Entonces empieza el tiempo de los reyes, el tiempo de los reyes, hermano. Y ahí es donde empieza a torcerse el pueblo, porque el pueblo dijo, no queremos más profetas, no queremos más jueces, no queremos que Dios gobierne, ahora queremos un rey como todas las naciones. Entonces Dios les dice a los reyes, lo único que van a hacer es aprovecharse de ustedes, cobrarles impuestos, explotarles, eso es lo único que van a hacer los reyes. Pero el pueblo dijo, no importa, denos reyes, no queremos saber nada. Entonces Dios les dio reyes, y ellos empezaron a vivir bajo ya el gobierno de los reyes. Entonces llegaron, con ese gobierno volvieron a la esclavitud, volvieron porque le dieron la espalda a Dios. Los reyes, acuérdense de uno de los peores reyes que ha tenido Israel, el rey Acab y su esposa Jezabel, que los llevaron al pueblo a la idolatría, los llevaron a buscar a Baal, mataban a los profetas de Dios, mataban a los sacerdotes de Dios y ponían sacerdotes de Baal. Hermano, y fue en el tiempo del profeta Elías, y había, me parece, otro profeta más, que no recuerdo el nombre, que sí estudiamos. Entonces, fíjese, hermano, cómo el corazón del pueblo se desvió. Entonces son los reyes, no obedecer a los profetas y obedecer a los reyes. Mire, ese trae una gran consecuencia, No obedecer la palabra y obedecer a los gobernantes, trae una gran consecuencia a la vida del hombre. No sé si usted me está entendiendo, si me dejo entender, hermano, pero es muy claro de entenderlo. El profeta Daniel lo está diciendo.
Le dimos la espalda a los profetas de Dios. Le dimos la espalda a la palabra de Dios a través de Moisés. Y obedecimos a los reyes. Y los reyes son los que nos llevaron a desobedecer a Dios. Y terminamos siendo esclavos. Entonces, muchas veces, hermano, los gobiernos es lo que produce. No le estoy diciendo que salga a botar piedras usted en la calle, hermano, ni vaya a los gobernantes a botarle piedras. Dios pone y quita reyes. Que el Señor tenga misericordia de esta nación y tal vez en algún momento Dios ponga un gobernante con temor de Dios, que sería hermoso, sería bueno. Pero si no pasa eso, usted tiene que estar lleno del Espíritu de Dios, como Daniel, en medio de un gobierno, hermano, impío, idólatra y todo. Daniel estaba lleno del Espíritu de Dios. Y no fue, por eso es que digo que la iglesia no va a sufrir, hermano, en medio de todo esto, porque Daniel fue librado de todo. Jeremías fue librado de todo. Todos los profetas y los siervos de Dios han sido librados en todo y de todo, hermano, y han sido exaltados en medio de tiempos difíciles. Mire lo que sucede aquí. Joelito, siga por favor la lectura. En el 13, Sí, por favor, 9:13. como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y sin embargo nos hemos aplacado a Jehová, nuestro Elohim, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y conociendo tu verdad. Por tanto, Yahvé, velo sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque Yahvé, nuestro Elohim, es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. Y ahora, Yahvé, nuestro Elohim, tú que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre hasta el día de hoy, hemos pecado y actuado impiamente, y te ruego, oh Yahvé, aparta tu ira y indignación de sobre tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, conforme a tu justicia, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo ha venido a ser el oprimido de todos cuantos nos rodean. Y ahora, Elohim, nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz de que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Yahvé, oh mi Elohim, inclina tu oído y escucha sobre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Se propició, oh Yahvé, presta oídos, oh Yahvé, no te tardes, por amor de ti mismo, oh mi Elohim, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. Mire, terminamos ya y empieza la profecía de las 70 semanas. Estas 70 semanas son las 70 semanas que anuncian el fin de los tiempos también. Nuevamente otra profecía en el libro de Daniel, que la vamos a estudiar la próxima semana. Pero así es como termina. Y mire, usted aquí aprende a orar, usted aprende, hermano, en esta oración de Daniel, usted aprende a acercarse a Dios. A Dios nunca se le acerca, hermano, reclamándole nada a Dios, porque Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Y si algo sucede de malo, hermano, tal vez es por nuestra propia culpa o de nuestros padres o de nuestros gobernantes o de nuestros príncipes. Fíjese lo que dice Daniel. Esa es la manera de acercarse a Dios. Entonces hemos aprendido varias cosas aquí, hemos aprendido varias cosas. Primero, mire, dar la espalda a la palabra, a los profetas de Dios, no es la solución. Escuchar a los reyes solamente va a desbocar al pueblo, va a desviar al pueblo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, orar, buscar la dirección de Dios para poderse permanecer intacto en medio de tiempos difíciles. La manera en la que debemos orar, acercarnos a Dios, es reconociendo nuestro pecado y el pecado de nuestros padres y el pecado de nuestros reyes, de nuestros presidentes, de nuestros príncipes. Y recordar las misericordias de Dios. Señor, tú que eres un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, Padre, ayúdanos, ten misericordia, porque nuestra es la confusión de rostro. Dice, nosotros fuimos los que te dimos la espalda. Tú no nos diste la espalda a nosotros. Mire, esa es la manera. ¿Qué pasó? ¿Se acabó la esclavitud del pueblo de Israel cumplidos los 70 años? No, no se acabó.
Siguió. Mire, Dios tomó una decisión. Dios tomó la decisión de que siga la esclavitud del pueblo de Israel y siguió muchos años más. Y no es que la oración de Daniel no hubiera sido escuchada, no es que la oración de Daniel no fue oída, sí fue escuchada la oración de Daniel. Daniel y sus amigos fueron libres, aunque estaban en esclavitud, pero fueron libres. Fueron una ciudad fuerte realmente, como lo fue Jeremías, como fueron otros profetas. Y no es que Dios no haya escuchado la oración, Dios escuchó la oración de ellos, pero el pueblo no entendía, el pueblo seguía igual, el pueblo seguía, hermano, en su idolatría, seguía en sus vanidades, no entendían lo que el profeta estaba enseñando, lo que el profeta estaba diciendo, no entendían y no hacían, no prestaban oído, se iban tras sus propios deleites. Y eso es lo que provocó que el juicio de Dios siga. Y Dios decidió, no se va a terminar. Yo le dije a Jeremías que se terminaría en 70 años. Bueno, pues ahora, como el pueblo sigue siendo igual, él se extiende y se va. Es así como nosotros nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos ya al final de la esclavitud. Mire que hasta Cristo, cuando Cristo viene, el pueblo de Israel seguía siendo esclavo ya. Medos, persas, griegos y vienen los romanos. Mire. Fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos de los persas, de los medos, de los griegos, y de hasta cuando Cristo viene y siguen siendo esclavos y ahora son oprimidos por los romanos. Entonces cuando Cristo viene, ellos esperaban que Cristo los libere, que Cristo les quite la esclavitud de Roma. Ya no querían ellos estar bajo el oprobio romano. Entonces ellos se esperaban ese Mesías y Cristo viene, pero viene a librarlos del verdadero problema. Esto es lo que me encanta, iglesia. Escúcheme, cuando Cristo viene, viene a librarles del verdadero problema, la causa, el meollo del asunto por el que ellos eran esclavos, sus corazones alejados de Dios. Eso era todo. Sus corazones alejados de Dios. Pero ellos no lo entendieron. Ellos solo querían ser libres de Roma para seguir viviendo como ellos les daba la gana. Pero el Señor no vino a librarlos de Roma, vino a librarlos del poder del pecado sobre sus vidas, a los que crean. Y es lo mismo que Dios trae a nuestras vidas. Amén, mis amados hermanos, vamos a dejarlo allí y la próxima semana vamos a continuar. Cierren sus ojos ahí. No sé si hay alguna pregunta. Mayrita, ¿hay alguna pregunta? No, mi hermana. Ruth, ¿alguna pregunta? Marlene, ¿alguna pregunta? Cintia, ¿alguna pregunta? No, pastor. Tatiana, mi hermana Tatiana, ¿alguna preguntita? ¿No? ¿Joelito? No pasa. Bien, mi hermana Marcia también. Bueno, ya no nos queda tiempo para contestar preguntas, pero bien, vamos a orar. Amén. Que Dios me los bendiga. Abrazos a todos ustedes, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Ya se nos acaba el tiempo, ya mismo se corta. Así que aprovechemos, hermano, para despedirnos también, hermano, y poner todo en las manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Entregamos en tus manos y a todos mis hermanos. Señor, que tu palabra se grabe en los corazones, bendito Dios. Gracias, gracias, poderoso Padre. Te alabo por tu palabra y te bendigo. Ayúdanos a ser humildes